Bienvenidos todos a Caminando con el Señor, que el Señor los bendiga a todos. Hoy vamos a estar viendo qué es un cristiano, o qué nos dice la palabra acerca de un cristiano, o quiénes podrían ser unos verdaderos cristianos. Amén. La palabra de Dios dice así, en Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos que seguían a Jesús, verdaderos discípulos, se les llamó cristianos en esa ciudad por primera vez. Ahora todos se llaman cristianos. Ahora cristiano es una etiqueta que todos se ponen. Y no solamente se llaman cristianos, sino que se llaman hijos de Dios. ¿Será que todos somos hijos de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de eso? Veamos qué dice. En San Juan 8:47 la palabra de Dios dice así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús lo dijo. Muchos se llaman hijos de Dios, pero no lo son. Porque si fueran hijos de Dios, escucharían su palabra de su Padre. Estarían preocupados por hacer lo que dice su Padre. Jesús los dice: ustedes no son de Dios si no hacen la palabra de Dios. Amén. En Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice así que no dijo vayan y hagan cristianos, ni vayan y hagan hijos de Dios. Jesús dijo así: vayan y hagan discípulos. A sus discípulos les mandó diciendo: vayan y hagan discípulos. En mi humilde opinión, si la gente tuviera que darse cuenta si uno es en verdad cristiano o no, se daría cuenta por sus frutos, por sus obras que están haciendo. La gente en verdad diría así: ese sí es uno de ellos. En Hechos 14:21 dice así: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. La palabra de Dios nos sigue diciendo que los discípulos iban haciendo más discípulos. Jesús no mandó a ser cristianos, Jesús mandó a ser discípulos. La gente dice cristianos, Jesús dice discípulos. Ahorita vamos a verlo por qué. Amén. En Juan 8:31 dice así: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús lo dijo. Si ustedes permanecen en su palabra, Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes en verdad van a ser mis discípulos. Ya no solamente te vas a llamar discípulo, ni cristiano, ni hijo de Dios, sino que aún haciendo la palabra de Dios, la palabra que estaba anunciando Jesús de su Padre, nosotros ya somos discípulos. Nosotros ya nos pueden llamar cristianos, y de los verdaderos también nos podemos llamar hijos de Dios. Jesús te dice igual: si permaneces en su palabra, puedes ser su discípulo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.